la reelección está habilitada porque hay una resolución de la Sala de lo Constitucional. Quisiera una opinión de su parte, doctor. Sí, bueno, hay que comenzar diciendo, porque yo soy de la escuela tradicional de la Facultad de Derecho, yo crecí leyendo la Constitución y escuchando a mis profesores decir que para poderse reelegir había que esperar 5 años. Y así entendíamos, aunque el texto de la Constitución pudiera darse a ciertas interpretaciones, pero todo el mundo dábamos por sentado esa posición. Sin embargo, en el 2014 eso cambió. Vino una resolución de la sala de aquel momento, de la sala de lo constitucional, y dijo, fíjese. Ese dato es muy importante para todos los que decían que el gobierno de Nayib Bukele fue que cambió eso. Esa fue una interpretación que se dio en el 2014, muchísimo antes de que Nayib Bukele tan siquiera participara para ser presidente. Entonces es muy importante que alguien con la experiencia que tiene este hombre lo diga, para que todos esos que se agarran de eso para manipular la información se les desmienta que esa interpretación se dio en el 2014. Dice que no hay que esperar 5 años. Son 10, digo. Hay que esperar 10 años. Hombre, un momento. Primero nos mandó el mensaje a la Sala de lo Constitucional que admitía interpretación esas disposiciones que estaban en la Constitución, cuando anteriormente para nosotros eran cláusulas pétreas. Pero además, en esa época se hizo famoso aquella frase de el máximo intérprete de la Constitución, y que incluso vimos, te recordarás lo que ocurrió con el artículo 85 de la Constitución, que esa sala prácticamente reformó la Constitución, porque el texto lo dice claramente que la única forma de llegar al poder son a través de los partidos políticos. Y autorizan los diputados no partidarios. Y ellos interpretaron esa frase que parece ser muy lapidaria, escrita lapidariamente, textualmente lo dice, ellos, y esa personalmente lo considero fue una reforma constitucional. Yo tuve la oportunidad de discutirlo con algunos de los colegas, todavía eran colegas míos en aquella época, y sí, ellos interpretaban que por la mutación constitucional, por que la Constitución tiene que irse adaptando a los tiempos sociales, entonces sí admitían que las salas como máximos intérpretes podían hacer esas modificaciones, esas interpretaciones que modificaban prácticamente la Constitución. Cuando el siglo pasado necesitábamos golpes de Estado, balas, muertos para hacer esos cambios sociales. Es adaptar a la Constitución a cambios sociales. Entonces, eso se fue asentando en aquella época. Entonces, no es extraño que ahora venga una sala constitucional y diga, mire, fíjese que en base a aquella interpretación que se dio, que eran 10 años, porque eso fue lo riesgoso de aquella interpretación. Abrir la puerta. Abrir la puerta, porque decía, eran 10 años. Sí, entonces el que ahorita podía esperar los 5 tenía que esperarse 10. Pero el inmediato, ¿cuál es? ¿Qué pasaba con el inmediato? Esa es la puerta que quedó abierta y esta sala dice, no, el inmediato puede continuar. Porque dicen, para la sala el inmediato anterior no es el que estén ejerciendo en este momento, sino el que dejó el poder. Porque en el 83 se cambió la disposición. Ya no era la prohibición para el presidente, sino que para ser candidato. Y ahí se prestó a esas interpretaciones. Ahora, esto es una cuestión de discusión, Natán. Podemos aquí pasar la tarde discutiendo y vendrán unos a favor, otros en contra. Seguramente será un tema de campaña. Eso va a estar discutiéndose en toda la campaña política. Bueno, de hecho, ya la oposición política de Nayib Bukele lo determina a él como alguien institucional, a pesar que expertos como él afirman que es una interpretación que incluso gobiernos anteriores hicieron, pero cuando la interpretación se dio en un gobierno que a ellos no les favorecía, ahí sí ya para ellos la interpretación no está de acuerdo, pero cuando les convenía en su tiempo sí estaba bien interpretarlo, ¿verdad? Entonces, y no es que interpretar sea malo, para eso se prestan las constituciones, así son las leyes. Se pueden interpretar cuando la ley no se formula de una manera que no deje cabos sueltos, que no deje nada la interpretación, que quede con palabras puntuales donde diga lo que se permite y lo que no. Entonces, ese tipo de cosas siempre se habían hecho en El Salvador. Lo que pasa es que cuando a los de la oposición les hacen una interpretación que no les conviene, porque es evidente que no les convenía que Nayib Bukele pudiera competir otra vez, porque ya sabían que iban a perder por la buena gestión que había hecho. Él prácticamente no tenía que hacer campaña,
porque su campaña fue su buena gestión. Entonces ellos ya sabían que si él estaba o se le podía permitir volver a competir, iba a volver a ganar porque la gente lo apoya. Incluso lo apoyaron más esta vez que cuando lo eligieron la primera vez. Entonces ese era el miedo de ellos. Seguramente así va a ser, pero la realidad es, hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral están sujetos a cumplirla. Difícilmente me voy a encontrar un magistrado que no vaya a cumplir una resolución de la sala. Como a mí me tocó, siendo magistrado, aceptar disposiciones que yo no estaba de acuerdo, pero tuvimos que aceptar, como el voto cruzado. Al voto cruzado a 2 meses, cuando pudimos haberlo proyectado para el 2018, se metió para el 2015 por una decisión de sala constitucional. En conclusión, doctor, aquellos que se oponen deben de leer esas resoluciones de las salas de lo constitucional anteriores y también entender de que es una especie de mandato imperativo de la judicatura, que las resoluciones de la sala las resoluciones de la sala de lo constitucional son de estricto cumplimiento. Claro, y al momento de firmar, como platicabas hace un rato, que va a firmar la magistrada para inscribir la candidatura, ahí está su momento, su decisión. Sí. Ahí va a estar su conciencia, pero va a ser muy difícil que alguien no se anime a no cumplir una sentencia. Sí. Legítimamente, constitucionalmente. Y si ellos se niegan a inscribirlo, entonces cometerían el delito de prevaricato, pronunciar sentencia con ignorancia inexcusable de ley. Delito. Entonces, sí estarían las condiciones para precisamente pedir el desafuero para procesarlo. Y una vez aprobado el desafuero, con base al Estado de Derecho, entonces ellos sí serían separados de sus cargos. Bueno, interesante tema. Si les gustó el video, denle like, coméntenme, suscríbase. Piensa lo que quieras de mis actos, pero no dudes de la realidad. La reclamación ya ha comenzado y ya no podemos detenerla.